pilares que tuvo el movimiento feminista o el feminismo, con los distintos matices que fue teniendo a lo largo de las distintas etapas, la lucha por la anticoncepción y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una demanda medular en el movimiento feminista y lo fue siempre, ¿no? Y acá vamos a ver cómo Linda Gordon va a distinguir tres etapas, ¿no? En este proceso y en esta lucha por la anticoncepción. Una primera etapa que ella la va a situar a mediados del siglo XIX hasta 1890. Es el momento del feminismo de las sufragistas, coincide con el feminismo de las sufragistas. Ella habla de que acá había un ideal de la domesticidad. La segunda etapa tiene que ver con los intereses de las mujeres vinculados con la liberación sexual. Aquí hay toda una tendencia a la aprobación de la actividad sexual fuera del matrimonio. Y la tercera etapa, en la década del 70, ya las feministas van a cuestionar todos los postulados anteriores y ya van a reflexionar, van a hacer una crítica profunda de la familia y van a reflexionar sobre el placer sexual de las mujeres. Esta es la época de las feministas radicales, ¿no? Es donde también hay una explosión de lo que es la píldora anticonceptiva en los Estados Unidos. Es el momento, esta tercera etapa, de esa frase que ustedes deben haber escuchado de lo personal es político. Y es interesante ver que en todas estas etapas hay un conflicto permanente entre la mirada conservadora y la mirada radical, la mirada de las feministas y la mirada conservadora. La primera etapa, Linda Gordon la va a llamar sistema sexual victoriano. Y ella dice, como todo sistema está conformado por una serie de elementos, y también adentro de este sistema hay una serie de contradicciones y hay una serie de discusiones internas, ¿no? Hacia el interior del sistema. Por un lado, los conservadores, ¿qué es lo que sostenían? Que el fin de la actividad sexual era la reproducción. No había una libertad sexual fuera de la maternidad. Y todo se inscribe dentro de las relaciones heterosexuales, ¿no? Es decir, el control del cuerpo de las mujeres dentro de las relaciones heterosexuales. El lesbianismo en este momento estaba invisibilizado para los conservadores o directamente era una aberración. Y en esta época los varones gozaban de un doble estándar, ¿no? Porque los varones tenían su familia con su esposa, sobre la que exigían, sobre la que tenían un control, no solamente de su cuerpo, sino también de las actividades que realizaba su esposo. Ustedes saben, las mujeres no estaban en el campo laboral, se dedicaban exclusivamente al hogar, salvo excepciones, y los varones tenían como un doble estándar, es decir, las posibilidades de ejercer libremente su sexualidad fuera del matrimonio, que a las mujeres les estaba vedado, ¿no? A mediados del siglo XIX se producen una serie de cambios con la industrialización. Con la industrialización se producen cambios en el trabajo, las mujeres seguían en el ámbito de lo doméstico, vinculado a las cuestiones domésticas, pero ¿qué pasa? Empiezan a tener otras ocupaciones menores, como por ejemplo ser conserjes. En el caso de los varones, por la vida urbana, por la misma industrialización, se van a alejar de sus familias para acercarse a otros espacios de trabajo. Entonces, ¿cuál empezó a ser el temor de los conservadores? La subpoblación, el declive de la familia, la independencia de las mujeres, que empezaron a tener mínimamente una independencia, motorizó que se prohibiera la anticoncepción, que se prohibiera la educación sexual y las actividades extradomésticas de las mujeres. Empezó a haber toda una campaña en contra de actividades de las mujeres fuera de la domesticidad, es decir, fuera del ámbito del hogar. Es así que en los Estados Unidos se logró la sanción de la ley Comstock.
Esta ley prohibía el envío de material obsceno por correo y también consideraba obscena la información sobre anticoncepción. ¿Mm? Y perseguía casos, ¿no? Si hacía una persecución de casos en los cuales hay una difusión en cuanto a los métodos anticonceptivos. Y van a asimilar la anticoncepción con el aborto y calificaban la anticoncepción como homicida, ¿no? Esta era la mirada conservadora en ese momento. ¿Qué pensaban las feministas? Nosotras nos ubiquemos, en este momento estamos en la época del sufragismo, donde surge el sufragismo. En los Estados Unidos y en la Argentina también, ¿no? La Argentina tuvo su versión de esta ola del feminismo, que es el sufragismo, que fue muy potente en nuestro país y que tuvo figuras como Julieta Lanteri, como Alicia Moró, que ya estas feministas empezaban a hablar del divorcio, es decir, que ya empezaban un cuestionamiento a la familia, tal cual estaba montada en ese momento como estructura. También hablaban de la prostitución, se preocupaban por los niños y las niñas, estas feministas, y empezaban a cuestionar las relaciones adentro de la familia, ¿no? Pero siempre dentro de la familia, pero sí cuestionaban esta autoridad del varón, aparte de luchar, por supuesto, por el sufragio, pero también tenían estos otros elementos como movimiento, también peleaban por esto. Bueno, en los Estados Unidos también, pero acá estas feministas de esta primera etapa reivindicaron la maternidad voluntaria. O sea, sí reivindicaban la maternidad, pero la maternidad tenía que ser voluntaria. Porque aparte había un convencimiento de que los hijos queridos o los hijos deseados eran mejores personas que los hijos no deseados. Y que esta maternidad voluntaria tenía que ver con la dignidad y la autonomía. Entonces, había en esta época una mirada de la maternidad tanto por las feministas y por los conservadores, ¿no? Las feministas consideraban que esta era la razón por la cual las mujeres tenían que tener más poder, tenían que tener más independencia y más respeto. Y los conservadores que decían, era la razón básica por la cual las mujeres debían permanecer en el hogar, por la maternidad, porque esto implicaba un cuidado de un otro o de una otra, ¿no? Que es el gran argumento. Fíjense todo lo que la mística que rodea, el romanticismo que rodea la maternidad, en definitiva, porque es una construcción social, ¿no? La maternidad termina generalmente ubicándolas a las mujeres de nuevo en el espacio de lo privado, en el espacio de lo doméstico. Dice Linda Gordon que las feministas de esta etapa tenían ideas sexuales victorianas. ¿En qué sentido? Linda Gordon dice que en realidad no impulsaban a las mujeres a abandonar la familia. O sea, la familia seguía siendo un núcleo de anclaje, ¿no? Y sí consideraban que la abstinencia era la forma de controlar la natalidad. El sexo debía ocurrir dentro del matrimonio y tenían sentimientos religiosos y antitecnológicos, porque consideraban que la tecnología degradaba a la mujer en la sociedad industrial, ¿no? No llegaban a comprender la anticoncepción como una herramienta de autonomía de las mujeres, como la podemos concebir ahora, como se empezó a concebir a partir de los años 70, sino que concebían la anticoncepción como una herramienta que utilizaban los hombres. El sexo no reproductivo era una forma de que los hombres huyeran de su responsabilidad. Nos ubiquemos espacio-temporalmente, ¿no? Estamos en la primera etapa. Pero sí sostenían fuertemente, por ejemplo, esta feminista, que después lo va a retomar el feminismo de los 70, este derecho a decir no de las mujeres en las relaciones sexuales, este derecho a poner límite dentro del matrimonio y poder decir no cuando una mujer no tuviera ganas del débito conyugal, porque, disculpa, en esa época, como fue también en nuestro país, durante mucho tiempo en nuestro país, inclusive durante el siglo XX,
la mujer tenía el débito conyugal, o sea, debía mantener relaciones sexuales con su marido. Esto era un débito, la mujer debía esto a su marido. Estas feministas empezaron a hablar de la posibilidad de las mujeres a negarse de esto, ¿no? Pero tenían también una serie de contradicciones. El feminismo tiene una serie de contradicciones que a veces las acerca a los conservadores y a veces las aleja. Porque estas defensoras de la maternidad voluntaria también hablaban de, o afirmaban, empezaron a afirmar instintos sexuales en las mujeres, ¿no? Porque también pónganse a pensar que es una época donde el instinto sexual era solo masculino. Las mujeres eran como objetos eh, negadas en su placer, negadas por el status quo, ¿no? No, porque empieza a aparecer también en toda esta época la cuestión del instinto sexual femenino, que lo empiezan a ver las feministas también, y la hermandad entre las mujeres. Esto la llevó muchas veces, dice Linda Gordon, a asumir que sí había amores pasionales entre las mujeres, pero entendían que esto no se podía desarrollar, no podía ser mientras siguieran subordinadas al antojo masculino. Entonces aquí había que hacer una ruptura, ¿no? Primero. Esto también es como una simiente de lo que va a tomar después el feminismo de los años 70, ¿no? Es muy interesante esta beta. Dice Linda Gordon, pero a la vez eran simultáneamente pro y antisexo, porque recordemos, veían la anticoncepción como una forma de eh, eh, control sobre el cuerpo de las mujeres, un control masculino, un control desde la tecnología, ¿no? Entonces bregamos por la abstinencia, no solamente de las mujeres, sino también de los varones, y esto era interesante también. Son feministas que desconfían de los varones en cuanto a sus actitudes sexuales, que no va a pasar lo mismo en la segunda etapa, ya vamos a ver. Como les decía, fomentaban la domesticidad, pero a la vez, como tenían otras inquietudes, porque peleaban por el sufragio, por la participación política de las mujeres, también existía a la vez un rechazo a la vida doméstica. Ahora bien, en los principios del siglo XX hay una serie de cambios. En los Estados Unidos, las tasas de nacimiento empiezan a descender. ¿Por qué? Porque las mujeres no se casaban y porque empiezan a consumir anticonceptivos. Entonces comienza acá a principios del siglo XX una campaña contra el suicidio de la raza y se empieza a acusar a las mujeres de egoístas, ¿no? ¿Por qué? Porque tomaban anticonceptivos, entonces se negaban a su misión principal, que era maternar, ¿no? Y poblar. Bien, vamos a ir ahora a la segunda etapa.